Tengo algo que contarte. En medio del conflicto entre las tropas ocupantes y los frentes palestinos, informes recientes han destacado la intensificación de emboscadas letales y ataques sorpresa. Hamás y otros grupos unidos a la causa palestina han desplegado estrategias que han resultado en enfrentamientos infructuosos para las fuerzas ocupantes. Acompáñanos en esta increíble historia y no cambies de canal. Como desangrado define la prensa internacional al ejército de Benjamín Netanyahu, que ha sufrido fuertes bajas desde el reinicio de los combates el pasado 1 de diciembre, luego de la culminación del alto al fuego de una semana. Los informes sobre letales emboscadas, ataques sorpresas y hasta enfrentamientos infructuosos contra Hamás y los distintos frentes que se unieron a la causa palestina vaticinan, según expertos, la pronta y dolorosa derrota de las tropas ocupantes, que solo les quedaba la opción de descargar su frustración con los civiles inocentes en medio del repudio internacional. ¿Está en puertas una guerra regional? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Las emboscadas meticulosamente ejecutadas por Hamás y sus aliados han presentado un desafío significativo para las fuerzas ocupantes, generando pérdidas significativas en sus filas. Te contamos todo lo ocurrido. Las salas de mando del ejército israelí en el eje sur de la ciudad de Gaza, específicamente al norte de la franja homónima, fueron pulverizadas por los combatientes de Hamás con granadas de mortero de gran calibre. Así lo informaron las brigadas Esedin al-Qassam, brazo militar de Hamás, que también, en cooperación con las brigadas Al-Quds, lograron neutralizar a 15 soldados ocupantes durante una emboscada en el centro de la franja de Gaza. En concreto, soldados de infantería israelíes de la brigada Golani, en colaboración con fuerzas blindadas y de ingenieros, estaban realizando operaciones de búsqueda en Kasba, corazón de Shehaya, considerado como uno de los bastiones más fortificados de Hamás en el norte del enclave costero. Cuando 4 soldados israelíes entraron a un grupo de 3 edificios abandonados que rodeaban un patio, hallaron la entrada de un túnel y fueron emboscados por la resistencia palestina, que lanzó granadas, detonó un artefacto explosivo y abrió fuego contra los ocupantes. Los 4 soldados, según la prensa israelí, fueron alcanzados por el explosivo en el interior del edificio y perdieron la vida de inmediato, mientras continuaban los enfrentamientos en el exterior, donde un segundo grupo de tropas ocupantes intentaba llegar hasta ellos, pero perdieron contacto con el oficial de la fuerza. De inmediato, los mandos locales iniciaron procedimientos de emergencia ante el temor que los soldados pudieran haber sido capturados, pero en realidad fueron neutralizados. El ejército israelí anunció que entre los fallecidos habían 2 comandantes de alto rango y varios oficiales, así como múltiples heridos. El ejército israelí también reconoció que se trató de la jornada más sangrienta para el Estado ocupante desde el recrudecimiento del conflicto palestino-israelí el pasado 7 de octubre, con el lanzamiento de la operación Inundación del Al-Aqsa por parte de Hamás. De acuerdo con estimaciones hechas, el pasado 14 de diciembre, el ejército de Netanyahu suma cerca de 440 bajas. No obstante, la prensa internacional asegura que la cifra es mayor, pues que, entre otras cosas, Israel ya reconoció que una quinta parte de sus bajas son por fuego amigo, certificando la falta de estrategias y capacidades de las tropas ocupantes. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides de compartir el contenido. Los informes de enfrentamientos infructuosos resaltan la tenacidad y la efectividad de las tácticas empleadas por los grupos palestinos, lo que ha generado preocupación entre las autoridades militares y políticas. Los detalles te lo contamos. Igualmente trascendió que la cúpula de Netanyahu le prohibió a los directores de los hospitales ofrecer balances sobre la cantidad de muertos y heridos, los cuales se cotejan en 5.000, la mitad de ellos en condición de gravedad.
El movimiento yihadista palestino, que combate junto a Hamás, aseveró que la prolongación del conflicto por parte de Israel y sus socios internacionales le causará más bajas al ejército de Netanyahu, que claramente se acerca a su fin. La sangre del pueblo de Gaza, la valentía de nuestros héroes y la unidad de la resistencia arruinaron los cálculos del Estado ocupante y del gobierno estadounidense, indicó el movimiento yihadista palestino, haciendo referencia a que Israel arrecia sus ataques en Cisjordania y Jerusalén, como un intento desesperado para compensar sus pérdidas y bajas en el enclave costero. En esta misma línea, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, Hossein Salami, manifestó que el colapso del falso Estado israelí no está muy lejos y que una señal clara de ello es el recrudecimiento de los ataques contra civiles palestinos que provocaron la aversión global hacia Israel, que se convirtió en una entidad paria. Resaltó además el fracaso moral, político y económico de Estados Unidos como principal patrocinador de la barbarie en la Franja de Gaza y confió en que la Palestina histórica pronto saldrá victoriosa gracias a la resistencia. Analistas aseguran que la falta de experiencia y estrategia militar es el talón de Aquiles del ejército ocupante, que a pesar de contar con el apoyo occidental no ganará la guerra, y aún sabiéndolo no dan su brazo a torcer para arreciar y alargar lo más que puedan su conveniente limpieza étnica que amenaza con desatar una guerra regional. Presión sentida ya por Joe Biden, a quien no le quedó de otra que criticar abiertamente la composición del gobierno de Netanyahu y su gestión sobre la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza, asegurando que perderá el apoyo internacional. ¿Qué le pasó a Biden? ¿Abandonará a Israel como lo hizo con Ucrania? El periodista sirio especializado en asuntos económicos, Ziad Koshin, opinó que sus declaraciones fueron por necesidad y no porque desee poner fin a la agresión en la Franja de Gaza. Es decir, no fueron un indicador de un cambio radical en la posición estadounidense sobre la esencia del conflicto árabe-israelí. Esta escalada en la efectividad de los ataques palestinos ha llevado a analistas y expertos en conflicto a prever un cambio en el rumbo de la situación. Se ha señalado que si las tácticas de emboscadas y ataques sorpresa continúan a este ritmo, las tropas ocupantes podrían encontrarse en una posición de debilidad cada vez mayor. Todo lo ocurrido ya lo vas a conocer. Explicó que Biden se vio obligado a arremeter contra su socio en Medio Oriente porque el repudio que ha provocado el horror de las masacres y crímenes del Estado ocupante, la legendaria firmeza de las facciones y la resistencia palestina y las nuevas ecuaciones que se impusieron en la gestión del conflicto. Para Goshin, el gobierno estadounidense solo le preocupaba la difusión de las horribles imágenes sobre las masacres y la destrucción masiva en la Franja de Gaza y no la continuación de la agresión o incluso la ocupación o el rechazo israelí a la solución de dos estados, exigida por Occidente y los árabes. Estas declaraciones no serán un preludio para lograr una paz justa en la región que garantice el establecimiento de un Estado palestino independiente en las fronteras del 4 de junio con Jerusalén como su capital, lamentó el periodista. ¿Se está debilitando el apoyo de Estados Unidos a Israel? El autor, periodista y locutor de radio estadounidense Kevin Barrett dijo que la Casa Blanca reevalúa su apoyo absoluto a Netanyahu por temor a que las cosas desencadenen una guerra regional e Israel salve su futuro a expensas de Estados Unidos. Expresó que pese a la posición de Estados Unidos en estos momentos, Israel está sentenciado a perder la guerra y lo sabe, tanto así que está preparando a su pueblo ocupante con la llegada de sorpresas imprevistas, hablando de una guerra larga, costosa y cruel. Precisó que las altas expectativas de la cúpula de Netanyahu en la guerra contra Hamás serán difíciles de alcanzar porque carecen de un plan militar o político mínimamente claro, que le está costando enormes pérdidas diarias y una erosión de sus recursos, incluidos soldados, equipos, tiempo, dinero y legitimidad nacional e internacional. Barrett agregó que el ejército israelí enfrenta una guerra en un momento en el que solo cuenta con la confianza del 27% del público israelí y cerca del 51% de la confianza de las fuerzas de defensa.
un reconocido medio israelí reseñó que las fuerzas de resistencia palestina están muy lejos de ser derrotadas porque Hamas está logrando, en la mayoría de los casos, mantener un método organizado de lucha basado principalmente en la lucha de túneles, la salida de escondites y el lanzamiento de misiles contra los vehículos blindados de Tel Aviv. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.